María, mujer sencilla de Galilea o reina de los cielos. Una joven obediente o un ícono exaltado más allá de lo debido. Estas preguntas nos llevan al centro de uno de los debates más fascinantes y, a veces, polémicos de la historia del cristianismo: ¿cómo ven católicos y protestantes a María? Por un lado, veneración, dogmas y títulos como Reina del Cielo y Madre de Dios. Por otro, un profundo respeto, pero con un énfasis en no sobrepasar los límites de las Escrituras. Hoy vamos a recorrer la historia para descubrir 10 sorprendentes diferencias en la forma en que el catolicismo y el protestantismo ven a María, la Madre de Jesús. Te darás cuenta de que muchas de estas diferencias están relacionadas no solo con cuestiones doctrinales, sino también con debates históricos y teológicos surgidos a lo largo de los siglos. Quédate con nosotros hasta el final para entender por qué, en un momento dado, los protestantes se distanciaron de la veneración mariana que vemos en la Iglesia Católica. 1. La presencia de María en las Escrituras. Para los católicos, aunque María aparece pocas veces en el Nuevo Testamento, cada mención conlleva un gran significado. Textos como el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, que narra la anunciación del ángel Gabriel, y el capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículos 26-27, se consideran indicaciones del papel singular de María en la historia de la salvación. Sin embargo, desde el punto de vista protestante, muchos entienden que el Nuevo Testamento no contiene instrucciones explícitas para venerar a María. Ella aparece como la mujer de fe que dijo sí a Dios, pero no hay ninguna exhortación directa a adorarla o siquiera venerarla. El punto de vista protestante también afirma que, si consideramos solo el cristianismo primitivo, documentos como la Epístola de Bernabé o la Didache, ambos probablemente de finales del siglo I o principios del II, no contienen pruebas de devoción a María. Ni siquiera el apóstol Pablo, en sus diversas cartas, menciona ninguna instrucción especial sobre ella. Parece que los cristianos del siglo I no mostraban una preocupación evidente por el papel de María en el orden del cristianismo. Para ellos, era la madre de Jesús, y eso parecía suficiente. Con la llegada del siglo II, las pruebas sobre María siguieron siendo escasas, aunque empezaron a surgir algunos indicios. En la catacumba de Priscila, por ejemplo, encontramos la primera pintura registrada de María con Jesús. Otras representaciones similares aparecieron en la época. Estas imágenes, aunque no revolucionarias, revelan una cuestión que empezaba a surgir: ¿era María realmente la madre de Jesús? Esta pregunta refleja una preocupación más amplia que empezaba a tomar forma en aquel contexto. 2. María y la lucha contra las herejías del siglo II. Es importante destacar cómo María empezó a convertirse en una respuesta crucial a las herejías del siglo II, especialmente el docetismo. Esta doctrina negaba la verdadera humanidad de Jesús, afirmando que solo era un ser espiritual que parecía humano. Para los docetistas, Jesús no podía haber nacido, ya que los seres espirituales no nacen. Mientras los docetistas afirmaban que Jesús solo se apareció para vivir entre nosotros, otros herejes, como los ebionitas, afirmaban que era un hombre corriente, hijo de María y José, sobre el que habría descendido el Espíritu de Cristo en el bautismo, confiriéndole autoridad en su ministerio mesiánico. Otros, como Marción, llegaron a eliminar de las Escrituras todos los relatos del nacimiento de Jesús, editando los evangelios en un intento de resolver el problema. Estas controversias, por tanto, acabaron situando a María en el centro del debate, reafirmando su relevancia teológica como madre del Jesús verdaderamente encarnado. Así, en este escenario, subrayar el hecho de que Jesús nació de María fue una forma eficaz de defender las dos naturalezas de Jesús. 3. El título Theotokos y el Concilio de Éfeso. A finales del siglo II y principios del III, algunos cristianos comenzaron a utilizar términos cada vez más exaltados para referirse a María. Uno de los momentos clave en la consolidación del papel de María ocurrió en el Concilio de Éfeso en el siglo V. Este concilio, año 431 después de Cristo, se dirigió contra la herejía nestoriana, que quería llamar a María Christotokos, Madre de Cristo, argumentando que ella no podía haber generado la naturaleza divina de Jesús, ya que Dios es eterno. Por otra parte, la inmensa mayoría de los defensores del título, Theotokos, entendían que separar la parte divina de Jesús de la parte humana sería partirlo en dos.
Por tanto, era esencial defender el hecho de que era una sola persona, 100% Dios y 100% hombre. Para subrayar la unidad de las dos naturalezas de Cristo, este concilio declaró a María, Madre de Dios. Aunque esta definición parece arrojar más luz sobre María, en realidad pretendía mantener la ortodoxia cristológica. Es importante señalar que fue a partir de este título de Madre de Dios, cuando la veneración a María comenzó a ser más aceptada y normalizada en el siglo V. 4. La veneración a María y su expansión en la Edad Media poco después del Concilio de Éfeso, comenzaron a aparecer cada vez más énfasis dedicados a María. Oraciones como Sub tuum praesidium, bajo tu protección nos refugiamos, o Teotocos, comenzaron a ganar popularidad. El Concilio de Éfeso marcó un punto de inflexión, se dedicaron iglesias a María y teólogos como Agustín profundizaron en sus reflexiones sobre su importancia. Con el tiempo, la veneración mariana floreció en la Edad Media con monasterios introduciendo prácticas de oración dirigidas a María. Para la Iglesia Católica, esto reflejaba naturalmente el papel esencial de María en el plan de salvación. Ahora bien, ¿por qué los protestantes rechazaron la veneración de María? La pregunta es más compleja de lo que parece, pero en términos simples, los protestantes dejaron de venerar a María porque buscaban volver a la sencillez de la fe apostólica. Enfatizaban la autoridad bíblica y rechazaban lo que consideraban innovaciones medievales. 5. La reacción protestante ante la veneración de María. Para los reformadores como Lutero y Calvino, la exaltación de María entraba en conflicto con los principios de la Reforma, sola fide, solo fe, y sola gratia, solo gracia. Lutero rechazó la idea de que María cooperara en la salvación de un modo que disminuyera la obra exclusiva de Cristo. Calvino también criticó la excesiva veneración de María, aunque no descartó por completo algunas doctrinas tradicionales. Con el tiempo, la mariología fue abandonada gradualmente por las sucesivas generaciones protestantes. Los protestantes consideran que el punto central debe ser Cristo como único mediador, único camino y único que merece toda nuestra devoción. Por eso, para ellos, rezar a María o exaltarla en exceso puede eclipsar la figura de Jesús. 6. La virginidad perpetua de María y la Inmaculada Concepción. Desde los primeros siglos, la doctrina católica ha encontrado diversos apoyos para defender la virginidad perpetua de María. Para la mayoría de los católicos, María no es solo una madre, sino una madre que siempre ha permanecido virgen. Textos como el Protoevangelio de Santiago, un libro apócrifo, enfatizan la virginidad de María antes, durante y después del parto, para resaltar el aspecto milagroso del nacimiento de Jesús. En la Edad Media se consolidó aún más la idea de que había sido preservada de todo pecado a lo largo de su vida, culminando en el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado formalmente en el siglo XIX. Karl Rahner, teólogo católico jesuita, explica que dogmas marianos como la Inmaculada Concepción y la Asunción no son invenciones nuevas, sino que reflejan verdades más profundas dentro de la tradición cristiana. Según la doctrina católica, María no murió como cualquier persona, sino que fue llevada al cielo en cuerpo y alma, como reflejo de la resurrección de Jesús. Para Rahner, María es un testimonio vivo de la promesa de resurrección hecha a todos los cristianos, anticipando el destino final de quienes siguen a Cristo. Por otro lado, los protestantes rechazan estas creencias porque no encuentran apoyo claro en las Escrituras. Para ellos, pasajes como Romanos 3 y 23 de la madrugada, todos pecaron, y Gálatas 4:4, que menciona a María como una mujer, contradicen la idea de que ella haya estado libre del pecado original. 7. La coronación de María como Reina del Cielo. A lo largo de la historia, el arte sacro ha representado a María en diversas formas, y una de las más llamativas es su coronación como Reina del Cielo. Para los católicos, este título refleja la dignidad única de la mujer que dio a luz al Rey de Reyes. Sin embargo, para los protestantes, el concepto de Reina del Cielo no tiene fundamento bíblico y parece desviar la atención de la centralidad de Cristo. En la visión protestante común, la única majestad celestial digna de culto es Dios. Por ello, imágenes como la del Inmaculado Corazón de María son vistas como una exaltación desproporcionada, desviando la adoración que debe dirigirse solo a Dios. 8. La oración a María como intercesora. En la teología católica, existe una distinción entre
adoración, dada solo a Dios, y veneración, dada a los santos. Desde el Concilio de Trento, 1545-1563, la Iglesia Católica reforzó la enseñanza de que María y los santos pueden interceder por los creyentes, pero sin sustituir a Cristo como Salvador. En esta visión, María es venerada como mediadora de gracias, alguien que ruega a Jesús por sus hijos. Para los protestantes, sin embargo, esta enseñanza no tiene base en la Biblia. Uno de sus principales argumentos se encuentra en 1 Timoteo 2:5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Desde esta perspectiva, orar a María o a los santos es innecesario, ya que la única intercesión válida es la de Jesús. 9. La reacción de los reformadores ante la devoción a María. La veneración a María alcanzó su apogeo en la Edad Media, con el desarrollo de dogmas como la Inmaculada Concepción y títulos como el de Reina del Cielo. Para los reformadores protestantes como Lutero, Calvino y Zwinglio, esta exaltación entraba en conflicto con principios centrales de la Reforma: sola fide, solo fe, y sola gratia, solo gracia. Lutero, aunque defendió la virginidad perpetua de María, rechazó la idea de que ella tuviera un papel en la salvación que pudiera disminuir la obra de Cristo. Calvino también criticó la excesiva veneración de María, aunque no negó por completo su importancia en la historia de la salvación. Con el tiempo, la mariología fue abandonada por las sucesivas generaciones protestantes, que veían la devoción mariana como una distracción de la centralidad de Cristo. Los reformadores también argumentaron que muchas doctrinas sobre María no eran necesarias, ya que las antiguas herejías sobre la naturaleza de Cristo ya habían sido refutadas. En su opinión, la veneración a María era más una tradición desarrollada en la Edad Media que una enseñanza apostólica legítima. 10. Diferencias prácticas entre católicos y protestantes. Hoy en el catolicismo, María es vista como la Madre de Dios, perpetuamente virgen, inmaculada y digna de veneración. Para muchos fieles, es la intercesora más cercana de Jesús, y su lugar especial está reconocido en los dogmas de la Iglesia. En cambio, en el protestantismo, aunque se reconoce la importancia de María en la historia de la salvación, se descarta todo lo que no esté explícitamente en la Biblia. Los protestantes consideran que el punto central debe ser Cristo como único mediador, único camino y único que merece toda devoción. Por eso, para ellos, rezar a María o exaltarla demasiado puede eclipsar la figura de Jesús. Conclusión: hemos llegado al final de este recorrido histórico y teológico sobre la Virgen María en el catolicismo y el protestantismo. Desde la lucha contra el docetismo en los primeros siglos, pasando por la afirmación de su papel en los concilios, hasta la Reforma protestante, María ha ocupado un lugar central en la ortodoxia cristiana. Sin embargo, cuando las crisis doctrinales se resolvieron, los reformadores concluyeron que la veneración a María ya no tenía un papel esencial y que violaba el principio de sola escritura. Para la Iglesia Católica, en cambio, la historia ha dejado una rica tradición de veneración mariana, considerada como una forma de honrar a la que estuvo más cerca de Jesús. ¿Cómo ves a María en tu vida de fe? Déjanos tu comentario, comparte este contenido para que más personas puedan entender estas diferencias, y no olvides suscribirte al canal. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.